días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es la última jornada de nuestra Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Escuela de Economía y Negocios. Estamos festejando los 10 años de la CIDI, muy contentos de estar llegando al final de esta semana, con un evento muy especial para nosotros, porque nos acompañan distintas personas de CEPAL, también de la Fundación Friedrich Ebert, con quienes estamos organizando la jornada de hoy. Así que muchísimas gracias desde ya a todos los que están participando, a todos los asistentes, gracias. En primer lugar, vamos a tener unas palabras del decano de la Escuela de Economía y Negocios, Marcelo Paz, que nos va a dar una bienvenida. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero, cuando se termina un cumpleaños como este, de los 10 años de un seminario, una jornada como son las CIDI para nosotros, el orgullo y la sensación del deber cumplido. Fundamentalmente, el cansancio también de unas 2 semanas intensas que empezaron allá lejos, hace como 15 días, un lunes a la tarde. Pero con la sensación y la tranquilidad de que pusimos en valor lo que hace la Escuela de Economía y Negocios en términos de la investigación. Ayer tuvimos una jornada donde parte de la potencia de la investigación en general de la escuela se pudo desarrollar en distintos paneles. También tuvimos la presentación de los alumnos de los doctorados, que nos daba una sensación adicional. Lo hablaba ayer con algunas de las personas que participaron en el evento. Convertimos un papel, una idea, un proyecto en posibilidades concretas de tesis, y cuando cada uno de los estudiantes del doctorado presentan la tesis, nos damos cuenta del poder transformador que tiene, en este caso, la instancia de doctorado, pero la educación en general. Poder de transformador que a veces nos sorprende en una lucha que no creíamos que teníamos que volver a dar, que es la lucha por el presupuesto universitario, la lucha por el presupuesto que tenga que ver con asegurar los fondos para la ciencia, la tecnología, para la investigación, y que nos sorprende nuevamente que la Argentina vuelva a dar discusiones que creíamos que estaban zanjadas. Lo dije los otros días, lo reitero porque no deja a veces de generar una sensación de que uno tiene el déjà vu de volver a transitar viejos caminos, pero con mucha más edad, y que a veces uno ve difícil que los problemas de la Argentina los podamos resolver en serio si no discutimos en serio cuáles son las alternativas. Pero bueno, nada, esa es la primera inquietud que me genera, pero con la sensación de que a partir de la potencia de lo que vimos en estas 2 semanas, vale la pena seguir trabajando, vale la pena seguir esforzándonos. Agradecerle al cuerpo docente de la escuela, que pudimos poner una instancia como la CIDI en las aulas, con más de 25 aulas, llevamos en la investigación, y que el bichito de la investigación le genere algo nuevo a los estudiantes. La tranquilidad y el agradecimiento a todos los investigadores que han participado en la CIDI, a los docentes, y fundamentalmente agradecer el esfuerzo de Matías, que hoy podamos cerrar con un evento de las características de que la CEPAL presente parte del trabajo y podemos compartir con la gente de CEPAL, a quienes le damos la bienvenida y agradecemos su presencia, que ya lo había hecho Lucía, que podamos compartir parte del trabajo que presentó Matías, que va a haber muchas cosas para debatir, y fundamentalmente, yo siempre digo, es muy reiterativo lo que digo en esta parte,
que es, hay un trabajo de un montón de sectores de la escuela que hace posible que yo me siente y converse con ustedes, y eso es el trabajo de mucha gente, que para no... El otro día siempre me olvido porque estoy grande y demás, me cargan. Hacer eco y centralidad en la Secretaría de Investigación, en Lucía y todo el equipo de la Secretaría, en Valen, Andrea y demás. El equipo de comunicación de la escuela que ha trabajado eficientemente y me ha llenado de mensajes constantemente y de cómo venimos desarrollando la CIDI, que capitanea Mica Godoy, y a todo el equipo de mantenimiento de la escuela, al área de sistemas que se ha puesto la CIDI al hombro, que ha trabajado enormemente en el desarrollo de la CIDI, a los docentes que se animaron a acompañarnos en una idea innovadora que empezamos a desarrollar el año pasado, que era que no nos quedemos en charlas donde la CIDI sea para pocos, sino que la volquemos a los alumnos, y con el compromiso de seguir trabajando con una educación con inclusión, con calidad y con presupuesto, porque si no tenemos presupuesto no nos da certidumbre para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Así que nada, hoy nos encontramos en volver a discutir las políticas de desarrollo productivo en la Argentina y en Latinoamérica, que también creíamos que estaba zanjado, y otra vez volvemos a discutir parte de lo que veníamos haciendo hace algunos años y ahora quedó descartado, y me parece que Matías lo va a saber poner en valor. Así que nada más, les agradezco a todos el esfuerzo, la participación, el compromiso, el trabajo. Nos vamos a ver seguramente el año que viene en la 11ª edición de la CIDI, y espero seguir estando como decano en la próxima edición. Un abrazo grande y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marcelo. Le voy a dar entonces ahora la palabra a Romain Sivi, que es oficial a cargo de la oficina de la CEPAL aquí en Argentina. Gracias. Muchas gracias, buen día. Bueno, es un gusto estar acá en el 10º aniversario de la CIDI, así que un agradecimiento primero a Marcelo, el decano, a Lucía y a Matías por la invitación. Es un gusto para nosotros como CEPAL estar acá y estar en este seminario. Bueno, como dijo el decano y Lucía, yo soy oficial a cargo de la oficina de CEPAL en Argentina. Les cuento muy brevemente cómo trabaja la CEPAL y cómo trabaja nuestra oficina, en particular en el tema de desarrollo productivo, que es un tema que está en el corazón del pensamiento de la CEPAL y que me parece que está en el corazón de la colaboración entre la CEPAL y la oficina en particular y la UNSAM. Como saben, una de las funciones de la CEPAL es ser un centro de pensamiento e investigación, y justamente hay mucha colaboración entre la oficina de la CEPAL acá en Argentina y la UNSAM, no solamente en el tema de economía y negocios, sino en muchos otros temas. Colaboramos con muchos investigadores de la UNSAM, obviamente en temas de desarrollo productivo, el tema que nos convoca hoy, pero en otros temas también: vulnerabilidad financiera, igualdad de género, cooperación sur-sur. Y bueno, mi antecesor en el cargo estuvo a cargo de la maestría en desarrollo de la UNSAM varios años, así que yo, si bien tengo un año en el cargo, vengo escuchando de esta colaboración virtuosa hace mucho tiempo con Martín, exactamente. Así que bueno, es un gusto estar acá. Como les decía, la CEPAL tiene 3 funciones: centro de pensamiento, investigación sobre desarrollo con aplicación en las políticas públicas, foro de diálogo sobre políticas públicas, y en particular el tema de desarrollo productivo, y asistencia técnica a los gobiernos, ¿no? Y en esas 3 funciones justamente colaboro mucho con el sector académico, y acá en Argentina, bueno, con la UNSAM dentro del sector académico. Y desde la oficina de la CEPAL acá en Argentina, muchas veces de la mano con otras partes de la CEPAL, Nahuel representa la oficina CEPAL en México, la sede subregional, perdón. Tenemos colegas en otras oficinas, en Brasil, en la división de desarrollo productivo, en nuestra sede en Chile.
donde justamente tenemos esa preocupación por el hecho de que el desarrollo productivo esté en el centro de los modelos de desarrollo sostenible y de que la articulación entre la economía y lo productivo sea central en esa mirada integral del desarrollo que tenemos como CEPAL, ¿no? Y eso lo plasmamos en la oficina de dos maneras: por el lado de la investigación, estudiando las asimetrías territoriales en temas productivos entre las provincias argentinas, entre las regiones de Argentina, analizando las oportunidades para impulsar focos de desarrollo productivo a nivel provincial, regional y nacional, y cerrar las brechas de desarrollo productivo que caracterizan las provincias argentinas, en infraestructura digital, en educación, en ciencia y tecnología. Y bueno, lo vamos a mencionar hoy. El año pasado la CEPAL lanzó un nuevo informe que se llama Panorama de las políticas de desarrollo productivo, donde justamente nos propusimos desde la sede y desde las oficinas, acá tienen a dos representadas, poner el foco en la dimensión subnacional del desarrollo productivo y en el rol clave de los gobiernos subnacionales en impulsar estas estrategias. Acá desde la oficina en Argentina justamente trabajamos mucho con los ministerios de producción de las provincias en impulsar las recomendaciones de la CEPAL, en poner las estrategias, primero en fortalecer los diagnósticos sobre las matrices productivas de las provincias. Algunas provincias necesitan ayornar un poco sus análisis, identificar qué sectores tienen un potencial para impulsar, tener una medición de los indicadores económicos de actividad económica sectorial o geográfica en sus provincias, y eso es el tipo de trabajo que la oficina acá en Argentina hace con los gobiernos provinciales. Y bueno, después las oficinas justamente trabajamos en forma conjunta en poner en red a nivel regional los gobiernos subnacionales en desarrollo productivo de América Latina y tratar de facilitar el intercambio de experiencias entre los territorios que tienen desafíos similares, y bueno, es parte del trabajo que les vamos a presentar hoy. Así que bueno, los dejo acá, es un gusto estar acá y bueno, a disposición para seguir colaborando con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Romén. Ahora es el turno de Nahuel Odone. Él es jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria en la sede subregional de la CEPAL en México. Nahuel. Gracias, Lucía. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí estar en la Escuela de Economía y Negocios de UNSAM. También aprovechar a felicitar a Marcelo y a todo el equipo de la escuela por los 10 años de la CIDI, y como CEPAL es un gusto para mí estar en este espacio. Soy argentino, como lo notarán, del interior también, de Tandil, de la provincia de Buenos Aires. Estudié también en una universidad pública, en la Universidad Nacional del Centro, así que me siento como en casa al estar acá en la UNSAM. Estamos acá un poco reunidos en este primer bloque que hemos organizado el día de hoy para presentar el estudio que nos hizo Matías Pulfas. El objetivo de este estudio es entender el espacio de política para diseñar política de desarrollo productivo subnacional en los países federales más grandes de nuestra región. Es un estudio comparado entre Argentina, Brasil y México. Este estudio se enmarca en el marco de una colaboración, de un proyecto que tenemos con la Open Society Foundation, que lo que busca es, de alguna manera, poner el acento en lo que en la CEPAL estamos entendiendo, como lo decía Román, como las nuevas políticas de desarrollo productivo sostenibles para la región. Estoy seguro que todas y todos acá conocen bien a la CEPAL. Cuando piensan en la CEPAL asocian naturalmente con el modelo centro-periferia, con la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones que durante muchos años funcionó para la región, pero evidentemente las condiciones han cambiado y estamos en un nuevo contexto geopolítico, de tensiones comerciales, de disrupciones tecnológicas, en donde tenemos que pensar las políticas de desarrollo productivo desde otro ángulo. En esta nueva visión de las políticas de desarrollo productivo, nosotros las vemos en la CEPAL como un conjunto de políticas en donde se combinan políticas que son de carácter horizontal, políticas que son sectoriales, políticas de colaboración y científico-tecnológicas que tienen justamente como objetivo de política pública transformar la matriz económica de nuestros países, ¿no? Y en este sentido, obviamente, colaborar y construir buenas alianzas con las universidades es clave, es decir,
no podríamos pensar modificaciones en las nuevas políticas de desarrollo productivo sin tomar en cuenta los ecosistemas científicos tecnológicos de nuestros países, como mencionaba Marcelo. Claro, son ecosistemas que tienen sus debilidades, que están transitando momentos críticos, que tienen falta de presupuesto, entonces que evidentemente nos interpelan, ¿no?, en ver de qué manera generamos nuevos esquemas de gobernanza, buscamos recursos de manera conjunta y asociada para poder trabajar y de esta manera ir haciendo modificaciones, ¿no?, en esto que ha caracterizado a nuestros países, y en México y en Brasil es igual, que es la heterogeneidad estructural de las economías latinoamericanas, ¿no? Tenemos serios problemas de productividad, esto se traduce también a nivel de los sectores, de las empresas, de los territorios, y es parte de la discusión que queremos hacer. En el marco entonces de este proyecto estamos trabajando fuertemente en México en lo que es el acompañamiento a la implementación del Plan México. En el segundo bloque, tanto Carlos y yo les vamos a comentar en qué consiste este Plan México, y dentro de ese acompañamiento que estamos llevando adelante con el Plan México estamos trabajando múltiples temas. Todos tienen que ver con políticas de desarrollo productivo. Les doy algunos ejemplos. Estamos trabajando sobre priorización de sectores estratégicos para la economía mexicana, cómo incentivar la proveeduría local para aumentar más contenido nacional, estatal, dentro de las exportaciones mexicanas. Todas y todos saben que México se encuentra en un momento muy especial actualmente, digamos, en función de las relaciones comerciales con los Estados Unidos y demás. Entonces estamos trabajando en toda esa línea de priorización de sectores para fortalecer la articulación productiva territorial. En México estamos trabajando también en el diseño de un nuevo programa de financiamiento, de un fondo nacional para ampliar la cobertura de financiamiento para las pymes. Las pymes en México, al igual que en Argentina, al igual que en Brasil, tienen un rol clave en nuestras estructuras productivas, y estamos trabajando en otros temas como puede ser la norma de cuidados para el sector privado dentro de los polos de desarrollo, normas específicas de cuidados dentro de lo que son los nuevos parques industriales que se han planificado en México, sobre todo en el marco de lo que es una discusión muy sólida que quiere llevar adelante la CEPAL sobre cómo fortalecer el diálogo entre cuidados y políticas de desarrollo productivo. Acaba de suceder en México, de hecho, la 16ª Conferencia Regional sobre las Mujeres. Dentro de esta variedad de temas que trabajamos con el gobierno mexicano, en la conversación que tuvimos con la Secretaría de Economía, surgió la posibilidad de hacer este estudio, que es justamente entender qué espacio realmente tienen los gobiernos subnacionales intermedios, las provincias de la Argentina, los estados de México, los estados de Brasil, para diseñar políticas de desarrollo productivo. Este es un análisis comparado, partimos de un análisis que lo que busca es entender las competencias. Para esto hay que recurrir a las constituciones nacionales, a las constituciones provinciales, después entender qué capacidades hay específicamente para llevar adelante esto que está reconocido en términos de competencias. Sucede que a veces uno tiene la competencia y no tiene la capacidad, o que tiene la capacidad y no tiene la competencia reconocida, entonces puede haber cierta tensión en este diseño de políticas de desarrollo productivo, y después obviamente el espacio presupuestario para este tipo de políticas. Pero esto es simplemente el inicio del estudio, no voy a abordar mucho más para que Matías lo pueda hacer. Se construye una tipología específica para analizar cómo están avanzando nuestros estados subnacionales intermedios en materia de política de desarrollo productivo. Hay una serie de fases específicas para entender justamente desde el diseño hasta la evaluación cómo hemos avanzado en estos tres países federales, Argentina, Brasil y México, en materia de PPP. A su vez, este proyecto tiene otra línea de trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades para los gobiernos en materia de lo que denominamos gobernanza anticipatoria, ¿no? Y con esto voy a ir concluyendo. Es fortalecer las capacidades prospectivas en las autoridades, justamente para hacer ese tipo de investigación que el sector privado hace y que es muchas veces muy difícil avanzar desde el sector público, como puede ser la vigilancia tecnológica, la generación de futuros climáticos para los sectores industriales de nuestros países, y que seguramente son temas en donde también podemos colaborar fuertemente con la academia, en donde necesitamos que avancen en sus tesis de grado, de maestría o de posgrado a los efectos de generar más conocimiento y arraigar más conocimiento en las instituciones, tanto públicas, ya sea
los gobiernos subnacionales como a nivel de los propios centros de investigación vinculados a la universidad, ¿verdad? Entonces tenemos una línea de colaboración en México, en este caso, sobre prospección y gobernanza anticipatoria. Pensar un poco en las políticas de desarrollo productivo es pensar también el futuro, es pensar estas nuevas tendencias, es ver como países de América Latina y del Caribe cómo nos insertamos en el marco de estas tendencias, y ese es el tipo de reflexión que estamos haciendo, ¿verdad? Y bueno, es muy interesante porque Brasil y México, lo vamos a ver a continuación, tienen una nueva política de desarrollo productivo, una nueva política industrial verde. Quizás no es la misma situación en Argentina, pero sí podemos ir dando algunos pasos para prepararnos para esa política industrial verde del futuro, y en donde, sin lugar a dudas, las universidades tienen un rol fundamental. Entonces esta es una invitación a discutir, ¿no?, esos primeros pasos y cómo podemos ganar a nivel subnacional e ir preparando también el terreno para el diseño de una política de desarrollo productivo sostenible a escala nacional. Así que muchísimas gracias a todas y todos. En la CEPAL creemos fuertemente en los jóvenes, veo un público joven, veo un público con muchas mujeres, son las fuerzas sociales del presente, así que la idea es que podamos realmente interactuar e intercambiar un poco algunas ideas acerca de lo que estamos trabajando con Matías, y que nos den ideas también para ver cómo podemos potenciar los estudios. El siguiente paso tiene que ver justamente con cómo pensamos nuevos esquemas de financiamiento para estas políticas de desarrollo productivo subnacionales que estamos proponiendo. Una vez que terminemos esta discusión, sé que hay una línea de estudios de financiamiento para el desarrollo muy fuerte, también en la Escuela de Economía y Negocios, así que gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Nahuel. Ahora le voy a dar la palabra a Carlos Cabrera. Carlos es coordinador del diálogo económico de la Fundación Frederick Ebert y codirector de CoLab, de Política Industrial Oxford, de México. Carlos. Muchísimas gracias, y primero que nada quiero agradecer por la invitación, muy contento de estar acá en la USAM. Llevo ya un par de días acá en Argentina, en Buenos Aires, y la verdad es que estoy disfrutando mucho los días que he tenido la oportunidad de pasear por la ciudad y poder conocer más del país y convivir con mucha gente. Entonces muchísimas gracias por la hospitalidad, Matías también por organizar este espacio. Yo les voy a contar un poco del contexto en México y el trabajo que llevamos haciendo en la Fundación Ebert con respecto a temas de políticas de desarrollo productivo, política industrial, un poco el contexto de cómo surgió esta colaboración y cómo llegamos hasta acá. En México tuvimos aproximadamente 3 décadas de políticas neoliberales. El tema de la política industrial era un tema bastante marginal. Nosotros empezamos a empujar esta discusión alrededor de hace 7 años con universidades, con académicos, buscando grupos de personas que habían trabajado estos temas y que lo consideraban fundamental. Después, hace 3-4 años, iniciamos esta colaboración con la CEPAL, donde logramos como llevar al siguiente nivel la discusión sobre políticas industriales, y generamos varios documentos, varios trabajos para pensar cómo se podría implementar una política de desarrollo productivo en México, que afortunadamente con esta administración que inició el año pasado se ha puesto en el centro de la discusión pública y está ocupando un papel bastante relevante en la agenda política del país. Entonces nos encontramos en un momento propicio para discutir estos temas y para repensar también cómo se implementan las políticas productivas, las políticas industriales del siglo XXI en nuestros países, ¿no? En el contexto latinoamericano, que es muy diferente a lo que se está discutiendo en otras partes del mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Tenemos que pensar, tenemos que estudiar, tenemos que imaginar y probar nuevos modelos para implementar este tipo de políticas. Y es ahí donde el proyecto que iniciaron Nahuel y Matías sobre investigar el papel que tienen y que juegan los gobiernos subnacionales en la implementación de las políticas industriales, que se había pensado siempre y se ha estudiado mucho desde la perspectiva nacional y la perspectiva federal, había un espacio bastante vacío, ¿no? con estudios, con análisis sobre cómo se pueden implementar a nivel subnacional, y creo que aquí el aporte que hace Matías con esta investigación
que esperamos que sea el primer paso para detonar muchas discusiones y profundizar en los estudios, creo que va a ocupar un papel muy importante en la discusión regional. Otro tema que me parece muy relevante y que por lo que estoy muy contento de participar en este proyecto es que nos ha permitido también ampliar la visión que teníamos, que estamos trabajando principalmente con una visión nacional en México, que es un país que, como ustedes saben, mira mucho al norte y que su proceso de integración productiva está muy vinculado con Estados Unidos. Y tratar de llevar esta discusión y tener la oportunidad de verlo con una mirada latinoamericana, que tenemos esa visión de los tres países, de México, Argentina y Brasil, que creo que compartimos muchos retos y que tenemos muchos temas en común y que vale mucho la pena seguir fortaleciendo estos espacios de diálogo, pensar de manera colectiva cuáles son las oportunidades, los retos, cómo podemos desarrollar nuevas herramientas de política pública que sean relevantes y útiles para nuestros contextos económicos, productivos y políticos, que eso creo que también es sumamente importante. Entonces, en ese sentido, celebro mucho este diálogo, que podamos intercambiar, debatir, pensar de manera colectiva para dónde podemos avanzar. Y bueno, pues agradezco mucho, estoy muy contento que vamos a escuchar ahora la presentación de Matías y espero que tengamos una buena discusión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, ahora los voy a invitar a los cuatro a que efectivamente que se sienten en la primera fila. Gracias a los cuatro. Y a su vez invito a Matías Culfas, a Adrián, a Valeria Arza, de Gutiérrez Cabello, Martín, por favor, si quieren acercarse. Y mientras les cuento, vamos a comenzar ahora con la exposición de Matías Culfas de un documento de trabajo que realizó para la CEPAL, que se llama El papel de los gobiernos subnacionales en las políticas de desarrollo productivo, marco conceptual y análisis de experiencias a partir de los casos de Argentina, Brasil y México. Matías, lo conocen bien porque es docente de la casa, pero igualmente lo presento, es también director del doctorado en Ciencias Económicas. Hace 10 años fundó la CIDI junto con Marcelo, así que qué alegría que estés aquí para celebrar los 10 años. Fue ministro de Desarrollo Productivo y además es consultor de CEPAL. Voy a darte ahora la palabra, luego vamos a tener a los comentaristas, pero comenzamos con tu presentación, Matías. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Voy a tratar de ir relativamente rápido, así tenemos tiempo para conversar y discutir después. Primero contar brevemente el sentido, el objetivo de este estudio, que ya fue recién reseñado por Nahuel y por Carlos. Básicamente la idea es proponer un marco de análisis respecto al papel que cumplen las políticas de desarrollo productivo a nivel subnacional, entendido en los ámbitos de provincias y estados, y se eligen los casos de Argentina, Brasil y México fundamentalmente porque son países federales, donde hay una tensión natural entre lo que hacen los gobiernos nacionales, que tienen sus propias competencias, presupuestos y sus capacidades, pero después están las provincias, que muchas veces entran en tensión, tanto por los recursos como por las modalidades de implementación de estas políticas. Una aclaración, este estudio no implica de ninguna manera desconocer la importancia que tienen las estrategias nacionales en materia de desarrollo productivo. Simplemente lo que se propone y se plantea es que también es muy importante complementar y que hay aspectos que hacen al desarrollo productivo y la productividad en las cuales los gobiernos nacionales tienen un papel importantísimo, que es muy relevante que existan políticas de desarrollo productivo también en el ámbito subnacional. Y en ese sentido, el estudio discute varias cuestiones acerca de este relacionamiento, de lo que se llama la denominada gobernanza multinivel. ¿Qué propone, qué aporta este trabajo? Por un lado, plantea un esquema de 9 módulos de lo que denominamos el ciclo de vida de las políticas de desarrollo productivo. Una política de desarrollo productivo muchas veces uno la interpreta como, se lanza una línea de crédito para las pymes del sector lácteo. Bueno, lo que planteamos acá es que en realidad hay muchísimos aspectos que tienen que ver con, desde el momento de
pensar una política para resolver algún problema, objetivos específicos, desde eso a la implementación y finalmente lo que es la evaluación de la efectividad de esa política, que merece un análisis mucho más pormenorizado para mejorar justamente las políticas y su implementación a nivel subnacional. Se lo vincula con un esquema que plantea la CEPAL, que son las capacidades TOP, capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas, es decir, obviamente la política de desarrollo productivo necesita el desarrollo de capacidades, y no puede ser que sea simplemente una propuesta muy linda porque no tenga efectividad. En el trabajo se hicieron 12 estudios de caso focalizados en Argentina, Brasil y México. No es un estudio exhaustivo, sino que lo que se busca es poner en tensión, analizar cómo se ve esto efectivamente este marco conceptual en la práctica. Y después, cuestiones de competencias, capacidades y un tema que no lo voy a abordar ahora porque queda para el panel posterior, que es cómo se juega esto con los nuevos planes industriales que hay en América Latina. Nova Industria Brasil y Plan México, del cual recién adelantó algo Carlos. Vamos a marco conceptual, dos cuestiones muy rápidas. Un tema que surge del último informe de la CEPAL, que me dejó bastante sorprendido, remarcan la idea de que hay como una nueva década perdida en América Latina. Es decir, curiosamente, en los últimos 10 años América Latina creció solo 0,9% por año, un crecimiento bajísimo, que es incluso más bajo que el que había ocurrido en la década del 80, que para muchos y para la CEPAL entre otros había sido conceptualizado como la década perdida. Lo que vemos acá es como una tendencia a largo plazo, sobre todo en estos tres países bajo análisis, Argentina, Brasil y México, que son los más industrializados de la región, donde lo que vemos es un gran problema de estancamiento de la productividad. Si miramos el gráfico de la izquierda, tenemos una aproximación a la productividad de los tres países, Argentina, Brasil y México, y usamos como comparación lo que ocurre con la productividad en Estados Unidos, como una de las principales potencias mundiales, como una referencia. Lo que se ve entre 1950 y hasta la década del 80 es que la productividad en Argentina, Brasil y México, sobre todo en Brasil y México, crece muy aceleradamente, en algunos años incluso por encima de la productividad de Estados Unidos, o sea, reduciendo las brechas, pero con posterioridad lo que vemos es casi una línea plana. Mientras Estados Unidos sigue creciendo, vemos que la productividad de México, línea roja, está estancada, la de Brasil crece muy lentamente, la de Argentina tiene estos momentos de crecimiento y caída, ¿no? Siempre tenemos un poco más de electrocardiograma en la mirada a largo plazo de Argentina. Pero en definitiva, estilizadamente, lo que vemos es que se amplía la brecha. Es decir, los tres países se estancan en crecimiento de productividad y Estados Unidos sigue creciendo. La otra manera de ver las brechas de productividad tiene que ver con lo que ocurre al interior del sistema productivo. Está muy estudiado que la productividad de las empresas pequeñas y medianas es más baja que la de las empresas grandes. Eso es algo habitualmente conocido. Ahora, cuando comparamos, por ejemplo, con la Unión Europea, lo que vemos es que la productividad de una microempresa europea equivale al 42% de la productividad de una empresa grande en Europa. En América Latina es solo 6%. Es decir, las brechas de productividad son enormes. Esto quiere decir que lo que vemos en definitiva es un serio problema en América Latina, en particular estos tres países, donde hay un funcionamiento dual. No es que no hay empresas productivas, hay en Argentina, en Brasil, México, hay sectores de alta productividad, en el caso argentino en la agroindustria, las plantas siderúrgicas son de alta productividad, pero es como que conviven en un mar de baja productividad, de informalidad, lo cual te da un problema serio de heterogeneidad productiva. Yendo al territorio, que es uno de los temas que más nos interesan en este estudio, vemos también un reflejo de esa heterogeneidad, de esas brechas de productividad, también en fuertes brechas dentro de los territorios, en los tres países. Pongo dos ejemplos para no extenderme demasiado. El producto por habitante, el PIB per cápita, de la jurisdicción más rica de Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Brasil, San Pablo, o de México, Ciudad de México, está entre 4 y 6 veces por encima de la jurisdicción más pobre de los respectivos países. O sea, hay brechas enormes adentro de cada territorio. Otro ejemplo es, en la Ciudad de Buenos Aires hay 44 empresas cada 1000 habitantes,
en las jurisdicciones más pobres, Misiones, Formosa, hay menos de 5 empresas cada 1000 habitantes. Entonces esto te da un escenario de empresarialidad, de desarrollo productivo intermedio, donde, bueno, obviamente las oportunidades no están en los territorios más rezagados y se retroalimenta de esa manera la heterogeneidad y las brechas, porque obviamente en lugares donde no hay oportunidades se producen migraciones internas y, por el contrario, en lugar de desarrollar todo el país, tenemos cada vez más presión sobre los territorios más avanzados, con más oportunidades. Desde el punto de vista de los mapas, esto puede ser un reflejo muy claro. Este mapa, para que se entienda, cuanto más azul y oscuro es, en el mapa de la izquierda quiere decir que hay más empresas cada 1000 habitantes. En el mapa de la derecha, cuanto también más azul oscuro, quiere decir que hay más empleados ocupados en el sector privado registrados, formales, en blanco. Cuanto más va a tonalidades rojas y oscuras, pasa lo contrario, hay menos empresarialidad y empleo. Bueno, el mapa es elocuente, ¿no? Las zonas pintadas de azul son las zonas de la región centro, ahí hay más oportunidades, más empresas, más empresas del sector privado. Algo también se ve hacia la Patagonia, que son zonas con menos población, y ahí el desarrollo de algunos recursos naturales favorece. En Tierra del Fuego tiene que ver también con el régimen promocional industrial. Hacia el norte vemos ahí las zonas más pintadas de rojo, que son las zonas donde efectivamente hay mucha menos presencia de empresas y de empleos formales. Y como mirada a largo plazo, aquí vemos un reflejo de cómo esta heterogeneidad se comporta en el tiempo, con algunas excepciones. Esto hace años Francisco Gatto, una persona que estudió mucho estos temas, decía: en general las brechas entre territorios se mantienen en el tiempo, salvo en algunas jurisdicciones donde aparece algún recurso natural que le da un impulso renovado. Bueno, aquí tenemos la evolución de largo plazo del producto por habitante desde fines del siglo XIX hasta años recientes en 3 jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jurisdicción más rica del país; Formosa, vemos que ahí la brecha se ha ensanchado, es decir, la ciudad creció, Formosa parece casi una línea recta, no lo es tan así, pero eso parece. La excepción es Neuquén justamente, el descubrimiento petrolero en la década del 60, 50, etc., pega un despegue muy importante y hoy tiene un producto por habitante que es parecido al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recientemente por el auge de Vaca Muerta. No es que Formosa no crece, cuando uno mira las tasas de crecimiento de Formosa en el siglo XXI está entre las más altas, pero es tan grande la brecha que debería crecer al doble o al triple de la media nacional para reducir esa enorme distancia que existe. Claramente esto abre un papel a la discusión sobre las políticas de desarrollo productivo o la política industrial, son casi sinónimos hoy por una cuestión por ahí de evitar la confusión y decir no es que la política industrial es solo para el sector manufacturero. Bueno, es un término más amplio que significa políticas de desarrollo productivo. En todo el mundo esta discusión ha reaparecido. En los países desarrollados tiene que ver con la competencia geopolítica, la cuestión de la competencia con China, las cadenas de suministros, las nuevas discusiones sobre industrias verdes y la digitalización. En países en desarrollo, y les ponemos el ejemplo de Brasil y México, con mejora de productividad, industrialización, etc. Y hoy se discute cada vez más el cómo hacerlo, más que si hay que hacer política industrial. La excepción en este momento es Argentina. Es decir, el gobierno actual ha definido como no prioritaria o no importante la política de desarrollo productivo. Básicamente todo se basa en un enfoque más macroeconómico y macrofinanciero. En este sentido, en este aspecto, nos parece también importante estudiar el rol de las entidades subnacionales intermedias, digo, provincias o municipios, porque provincias, estados, para el caso de Brasil y México, porque, insisto, allí se juega no toda la batalla de la productividad, obviamente hay mucho que tiene que ver con la estrategia nacional, pero sí aspectos importantes. El uso del suelo, los entornos más favorables para la innovación, la complementación productiva, es decir, que hay un papel importante, y esto también es un tema que aparece cada vez más en la discusión respecto a cómo organizar esa política productiva en el ámbito subnacional. ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy están discutiendo en materia de política productiva subnacional? Primero, la cuestión de la especialización productiva, la selectividad sectorial, cómo desarrollar clústeres, cómo usar intensivamente el conocimiento, los viejos y nuevos desafíos,
La CEPAL aquí en Argentina, junto con Guille Meredith, cuando estaba a cargo de la CEPIME y los varios gobiernos provinciales, hizo varios trabajos muy interesantes. Yo mencionaba 9, pero ayer me contaba Romén que ya son 12. Que básicamente hay un trabajo importantísimo que es, bueno, ver de las jurisdicciones subnacionales cómo mejorar, sobre todo en las provincias más pobres, la producción principal que tienen. En segundo lugar, cómo diversificarla, cómo generar nuevas producciones a nivel territorial. Y después, qué nueva aventura se puede pensar, qué nuevo sector a crear, y en ese sentido muchas provincias trabajando en la economía del conocimiento como nuevo eje, ¿no? En segundo lugar, el desarrollo de infraestructuras, es decir, es imposible, y en muchos casos un montón de provincias están rezagadas porque carecen de infraestructura, la logística es más cara, carecen de centros científicos tecnológicos, universidades. Entonces todo eso marca brechas enormes respecto a las oportunidades de desarrollo productivo. En tercer lugar, un tema que sí tiene que ver específicamente con los gobiernos subnacionales, que es el manejo del uso del suelo, es decir, cómo se define qué áreas urbanas se dedican a la actividad productiva. Empieza a haber problemas en muchas ciudades que empiezan a colapsar y entonces es muy complicado que la industria funcione dentro del tejido urbano, entonces hay que relocalizar, armar parques industriales en las afueras. Eso genera rentas urbanas porque implica valorizar los terrenos que ahora van a ser para vivienda. Bueno, todo esto claramente está totalmente alejado de una política nacional, tiene que ver con las políticas territoriales, provinciales, municipales, y esto claramente se define con otro enfoque y tiene mucho que ver con las políticas de desarrollo productivo. Y por último, lo que son los nuevos desafíos tecnoproductivos, las industrias verdes, digitalización y gobierno digital. Arriba. Arriba. ¿Venías bien? Sí, andaba bien y se había quedado sin pilas. Lo rompió Mario Racanero ayer. Vale, ¿sabes si tiene los dos? Ahí. Si no, pasamos a la siguiente, por ahí sí. Ahí va, bien. Bueno, el otro aspecto fundamental es que no todos los territorios son iguales. Es una obviedad, pero digo, había un Francisco Gatto, un viejo, no por los años, viejo profesor de desarrollo territorial, decía, bueno, si vas a un zoológico y le vas a dar de comer lo mismo a todos los animales, lo más probable es que la mitad se muera. No podés tratar a todos como iguales cuando no lo son. Eso es profundizar las desigualdades. Entonces, en este trabajo proponemos una tipología sencilla, obviamente se podría complejizar y en vez de 3 tipos de territorios se podrían hacer 5, 10, 15, 20, pero cuanto más se desagregue por ahí pierde fuerza explicativa. Lo que digo básicamente es que en América Latina, en estos 3 países que analizamos, hay territorios que tienen mayor desarrollo relativo. Es decir, cuando uno mira lo que ocurre en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, Mendoza, en San Pablo, en Río de Janeiro, en la Ciudad de México, en Guadalajara, Nuevo León, etc. Bueno, ahí vemos territorios donde hay industrias de alta complejidad, hay un sistema técnico-tecnológico muy desarrollado, universidades, capacidades tecnológicas y de servicios, redes logísticas, que tienen desafíos que son muy distintos por ahí a los de territorios menos desarrollados, ¿no? Por ahí sus desafíos son innovar, generar nuevos esquemas productivos en industrias verdes, poder tener mayor presencia internacional, más exportaciones, atraer inversiones extranjeras, por ahí ciertos sectores nuevos que no tiene el país. Son desafíos completamente distintos que tienen estos territorios respecto a otros. Muy diferentes sobre todo a lo que llamamos territorios tipo B, que son territorios rezagados. Se han mostrado los ejemplos de muchas provincias del norte argentino, provincias del nordeste brasileño, del sur de México, que son territorios donde por ahí hay mucho por hacer en cosas básicas, en infraestructura. Es decir, ¿qué le vas a pedir a provincias del norte que no tienen gas, donde ya muchas actividades industriales quedan tachadas de la lista, no son eficientes para funcionar, o donde no hay conectividad, o donde falta logística, o faltan universidades, donde el sistema de salud es muy precario? Ahí claramente los desafíos son distintos y por eso nos parece que requiere otro tipo de abordaje. Y en tercer lugar, hablamos de unas jurisdicciones tipo C,
que también tienen desafíos distintos, porque son territorios que están creciendo aceleradamente, en muchos casos, básicamente por dos fenómenos, o porque descubrieron un recurso natural que le está dando un fuerte impulso a la inversión, típicamente Neuquén con o Santa Cruz con los hidrocarburos, San Juan con la minería, recientemente Jujuy salta con el litio, y allí los desafíos son justamente poder diversificarse, es decir, aprovechar ese momento particular donde está entrando mucho dinero, hay inversiones, para diversificarse, para saber que en muchos casos esos recursos naturales tienen una vida útil dada, porque son recursos no renovables, entonces, o están expuestos a ciclos de precios internacionales, pueden ser que hoy el precio es alto, pero dentro de 2 años por ahí baja sustancialmente y eso hace que se reduzca rápidamente la producción y la inversión en el sector. Entonces son territorios cuyo desafío es aprovechar esa bonanza para invertir en sectores laterales y que esa bonanza sea duradera y no quede solamente supeditada a esta cuestión. En el caso también de México encontramos que este fenómeno no está siempre asociado a recursos naturales, sino también a muchos clústeres industriales que se vinculan con Estados Unidos, y más aún en estos tiempos donde Estados Unidos quiere generar nuevas cadenas productivas regionales para reemplazar el avance de China. Entonces, sobre esta base, el trabajo también tiene una división que refleja esta heterogeneidad, donde los desafíos son distintos, donde claramente el mayor nivel de Producto Bruto Interno está en los territorios A, los territorios B son muy rezagados, pero los territorios C empiezan a crecer. En el caso de Argentina tienen un PBI por habitante muy parecido al de los territorios más desarrollados, y donde al mismo tiempo la inversión extranjera directa se reparte fundamentalmente entre los territorios A y C. Los territorios A reciben inversión muchas veces industrial, en activos estratégicos, los C básicamente en recursos naturales. Paso a analizar esto que mencionaba recién de las 9 fases o módulos del ciclo de vida de las políticas de desarrollo productivo. Les decía, es fundamental desagregar cómo se componen los diferentes eslabones de una política pública en materia de producción. Lo primero, como decía, es hacer un diagnóstico, autodiagnóstico de la jurisdicción. Es decir, no van a ser iguales los desafíos de una jurisdicción tipo A que una que está muy rezagada, que tiene otro tipo de necesidades por ahí más horizontales de mejorar el nivel educativo de la región, de mejorar las capacidades logísticas. En segundo lugar, ahí sí, definir ya objetivos, sectores, es decir, claramente la política de desarrollo productivo por naturaleza implica selectividad. Los recursos presupuestarios son escasos en todo el mundo, más aún en los países de América Latina, entonces es fundamental seleccionar sectores, seleccionar clústeres productivos que son aquellos que tengan la mayor capacidad de transformación de la estructura productiva y social. Esto hay muchas metodologías que están hoy, la CEPAL acaba de publicar un estudio muy interesante sobre selección de sectores. Acá ponemos algunos ejemplos, ¿no? Valor agregado, empleabilidad, etc. En tercer lugar viene lo que llamamos el inventario de recursos, mapear los programas que existen, los fondos, las capacidades públicas, tanto a nivel nacional como subnacional. Y en cuarto lugar, un tema central, hoy las políticas de desarrollo productivo tienen un componente clave que tiene que ver con la legitimidad. Es decir, es un tema que aparece mucho en Nova Industria Brasil, en los debates del Plan México. Es decir, una convocatoria a quienes van a ser parte de esas políticas de desarrollo productivo. Hablamos de empresas, cámaras empresarias, sindicatos, universidades, es decir, que la política pública sea asumida por una multiplicidad de actores y que en ese sentido dependa menos, y eso es un desafío enorme para Argentina, de los cambios de gobierno, de autoridades que muchas veces discontinúan proyectos y generan obviamente un dispendio de recursos públicos y pérdida de oportunidades. En quinto lugar, la articulación con el nivel nacional. Decíamos, hay competencias que están claramente en manos del gobierno nacional, con lo cual esto implica tipo de negociaciones con ese gobierno, y otras que están delegadas en las provincias, y vamos a ver ahí que hay una cuestión que ya vamos a ver que tiene que ver con las modalidades de gobernanza de las políticas. En sexto lugar, revisar los incentivos existentes, estos créditos, aportes no reembolsables, mejorar la caja de herramientas, y en séptimo lugar un tema que me parece clave, ¿no? Que es definir con precisión lo que son los criterios de éxito, fracaso y la hoja de ruta. Es decir, muchas veces se lanzan políticas
línea de financiamiento a pymes. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué sería un criterio de éxito? Bueno, si no se define esto, es muy difícil que después se pueda evaluar la sostenibilidad y la relevancia que tiene esa política pública. Y muchas veces también aparecen errores en implementación que tienen que ser corregidos. Y bueno, si no existe todo este tipo de andamiaje, es muy difícil que se pueda llevar adelante. Viene en octavo lugar la implementación, el lanzamiento, también con un aspecto importante de comunicación y de convocatoria. Es decir, en sociedades democráticas es fundamental el involucramiento de diferentes actores y la sociedad. Es un tema que aparece en discusión recientemente y que apareció en Argentina Productiva 2030, en el plan Nueva Industria Brasil de México, es la idea de Matsukato de las misiones productivas, ¿no? ¿Por qué misiones? Porque básicamente cuando uno plantea, por ejemplo, un plan de desarrollo para la industria petroquímica, bueno, eso interpela claramente a los trabajadores y a los empresarios del sector petroquímico. Probablemente mucha gente, salvo los que viven en Bahía Blanca, que viven en un pueblo petroquímico, no estén interiorizados de lo que eso implica para el desarrollo de un país. Ahora, cuando se plantean misiones justamente mucho más amplias, ¿no? Que dice, bueno, vamos a, por ejemplo, desarrollar sectores para descarbonizar, para generar industrias más compatibles con el medio ambiente, mejorar la vida urbana, descontaminar. Bueno, eso interpela a muchos sectores de la población, no es solamente a los de un sector en particular. Y esto creo que tiene que ver mucho con la legitimidad de la política de desarrollo productivo. Y finalmente, en noveno lugar, que en los estudios de CEPAL aparece como el elemento más flojo en toda América Latina, es el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. Es fundamental que como último paso dentro de este esquema haya un esquema de evaluación que esté definido previamente y que vaya implicando análisis de desvíos de las políticas para que justamente se las pueda ir corrigiendo. En términos de lo que es la política productiva y su vínculo con las políticas nacionales, hay temas de tensión, ¿no? Es decir, una cosa son las iniciativas clúster, típicamente de políticas productivas a nivel subnacional, que son concentraciones geográficas de empresas, con un sector y sus redes de proveedores y clientes, y esto implica desarrollo de competitividad, con las políticas de cadena de valor. Este es un ejemplo concreto que explica la necesidad de coordinar estrategias nacionales y subnacionales. Una política de cadena de valor, obviamente, implica exceder el territorio. El clúster es territorial, la cadena de valor es nacional o incluso internacional. Y entonces ahí es fundamental justamente organizar desde la política productiva nacional cómo optimizar los eslabones de la cadena. Es decir, el ejemplo que aparece siempre en el estudio del CENIT es la cuestión del litio. El litio es un recurso natural importantísimo. Difícilmente se puedan desarrollar fábricas de batería en las provincias que tienen litio. Lo cual no quiere decir que no sea una aspiración que a lo mejor sea posible implementar en alguna gran ciudad de Argentina o de Brasil o de México, lo cual no quita que no haya un montón de temas para desarrollar en la cadena de proveedores del litio en Salta o en Jujuy, por ejemplo, con la producción de soda ash, que es un insumo estratégico de esa producción. Decimos que hay 3 niveles de cooperación en este vínculo entre la política nacional y la subnacional. El primero, el más básico, es el de la cooperación financiera. La política nacional que tiene luego interlocutores provinciales para implementar esas políticas. Es lo que conocemos de manera más coloquial aquí en Argentina como bajar la política nacional al territorio. Después hay un segundo nivel de vinculación, que es una cooperación técnica y normativa un poquito más avanzada, donde hay planes nacionales que se planifican conjuntamente con las provincias, donde se adaptan los marcos legales, normativos para poder implementarlo, y de ahí mecanismos de apoyo técnico. Y finalmente, el elemento que más mencionamos y que aparece muchísimo en las discusiones conceptuales y en los trabajos de la CEPAL es la gobernanza multinivel. Que esto implica ya un mayor grado de coordinación e involucramiento. Esto implica que los planes se piensan desde la nación junto con las provincias, que se ejecutan conjuntamente, que hay reparto y complementación de recursos y programas, y que también hay vinculación entre las provincias, porque las provincias también tienen mucho para complementarse entre sí de manera tal, y algo estamos viendo. La mesa del litio integrada por Jujuy, Salta y Catamarca es un ejemplo.
acciones recientes en la región centro también es otro ejemplo en materia de digitalización. Yendo a esto, les voy a comentar brevemente algunos resultados también avanzados del estudio, porque básicamente, insisto, el estudio no es un estudio exhaustivo sobre los 3 países, pero sí lo que busca es, bueno, poner un poquito en tensión el marco conceptual que se elaboró. De este cuadro solo les cuento la última línea, que es una comparación entre los sistemas de financiamiento y dependencia fiscal subnacional. Básicamente lo que encontramos en Argentina y México es una fuerte dependencia de los recursos federales. En el caso de Argentina, agravado en este contexto actual, pues las provincias tienen cada vez más funciones, de ocuparse de obra pública, de muchos elementos que el gobierno nacional no financia, pero con presupuestos que son iguales o menores en muchos casos. En Argentina y en México, aproximadamente entre 80 y 90% de los recursos provienen del gobierno nacional en muchas provincias. Este es un tema que marca la fuerte dependencia de los recursos nacionales. Brasil tiene algunas diferencias, tiene un poquito de mayor autonomía en los estados subnacionales, y tienen también algunos impuestos importantes que los usan como un elemento de política productiva, con algunas exenciones sobre el ICMS, que está en proceso de transformación a una suerte de IVA subnacional, porque es una discusión que también aquí en Argentina empieza a avanzar. Voy a ir un poquito más rápido para dar espacio a la discusión. Contarles brevemente las experiencias que están analizadas, no voy a contar todas, voy a simplemente mencionar que en Argentina seleccionamos 4 experiencias, Córdoba y Santa Fe como 2 jurisdicciones tradicionales tipo A, es decir, de mayor desarrollo relativo. En el caso de Córdoba, con una política de clústeres importantes, sobre todo en software, tecnología, sector automotriz, y otras con cierta trayectoria, fuerte involucramiento del sector privado, es decir, tienen una política en sentido provincial con cierta autonomía, que se ha sostenido en el tiempo y tiene aspectos positivos. Creo que el gran desafío es que cuando uno mira los recursos que tiene son muy pocos. Realmente es escaso lo que destinan desde el punto de vista del gobierno provincial presupuestariamente a este tipo de política de desarrollo productivo. En Santa Fe, para destacar el desarrollo de biotecnología, toda la biotecnología para salud humana y animal, la verdad que tiene un desarrollo impresionante en Santa Fe, el tema de semillas, que tiene que ver con tradiciones de inversión del Estado Nacional. Es decir, la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET han tenido un andamiaje central en lo que es la investigación científico-tecnológica y su implementación, su aplicación al mundo productivo, al sector privado. La provincia, sobre todo en la gobernación de Perotti, implementó algunas políticas especiales para fortalecer ese clúster, incluso un fondo de inversión para promover algunos startups. Como tema desafiante lo que se ve es una falta de continuidad, en particular con el cambio de gestión, pero sí un potencial enorme para fortalecer este tipo de iniciativas. Luego mostramos los casos de Neuquén y Santa Cruz como 2 regiones emergentes muy importantes. En el caso de Neuquén, con algunas estrategias de diversificación hacia, por ejemplo, lo que es la acuicultura, frutos, vitivinicultura, buscando justamente parte de la renta hidrocarburífera, que es muy importante, ¿no? Que cobra un 12% de regalías sobre la producción de petróleo de vaca muerta, bueno, que todo eso puede también derivarse a la producción de otras actividades en la provincia y al desarrollo de proveedores, que es un tema más complejo por el problema de enfermedad holandesa que se da. Es decir, ahí la suba de salarios que se dan fundamentalmente por el sector petrolero, que es uno de los sectores que mejores salarios paga en Argentina, también incide muchas veces en la competitividad de las industrias proveedoras, que a veces se ven afectadas y eso genera alguna tensión. Santa Cruz tiene un desarrollo importante también en lo que es la minería, y ahí recordar incluso que en la década del 90, con la gobernación de Néstor Kirchner, crean Fomicruz como una empresa destinada también a captar parte de la renta minera, dado que existe por la legislación un tope al cobro de regalías mineras de no más del 3%. En ese sentido, Fomicruz participa de las ganancias de la producción de algunos proyectos de oro y plata, y esto le permite también obtener algunos recursos para financiar diversificación productiva. En este aspecto han tenido algunas limitaciones, pero sí, digamos, destacar como aspecto positivo lo que ha sido la captación de rentas del sector. Para que tengan una idea, muchos proyectos que fueron viabilizados en la década del 90 tenían precios que podían estar, los precios de los metales estaban 10-15 veces más
bajos que lo que está en la actualidad, con lo cual efectivamente hay rentas muy importantes. Voy un poco más rápido para dejar espacio a los comentarios. En todo caso retomamos algún punto que haya quedado en el tintero. Sí quería mencionar dos aspectos de conclusiones. Uno, lo que tiene que ver con el desafío de los estudios de las políticas subnacionales. La verdad, este es un área de vacancia enorme. Lo digo aquí en esta universidad que está muy asentada en el territorio. La verdad que cuando uno mira la política industrial, la política de desarrollo productivo a nivel nacional, hay mucho trabajo, y muy buenos, trabajos clásicos incluso, de Argentina, de Brasil, de México y de la región en general. Cuando uno mira las políticas subnacionales, hay muy poco. Y realmente sabemos poco. Hay incluso mucho de la información que pude relevar en este estudio, la obtuve conversando con informantes claves, con funcionarios públicos de las provincias y de estados de México y Brasil, o ex funcionarios, que muchas veces me compartieron sus presentaciones, sus trabajos que no están publicados, o por ahí son alguna presentación que está en una página web. Digo, hay mucho para investigar, y creo que en esto también se tienen que involucrar los gobiernos subnacionales para promover esta investigación que permita establecer esta mejora. En términos estadísticos, la verdad que hay muy poca información, hay mucha información sobre gasto presupuestario de los estados subnacionales, no está siempre debidamente etiquetada. También hay un desafío ahí para las entidades de investigación, y sobre todo entidades como la CEPAL, y en trabajo con los gobiernos nacionales y subnacionales para poder mejorar esa información que está disponible. Creo que hace falta en todo caso mucho trabajo de los expertos en presupuesto público para poder mejorar esa aproximación y tener estudios comparables que nos permitan ver cómo evoluciona esto hacia adelante. Fortalecer iniciativas clúster, ahí destacar la iniciativa de la CEPAL, que está generando un reglamento muy interesante, que está subido en la página web y que permite ver diferentes clústeres territoriales en América Latina. El estudio de impacto y análisis institucional, muchas veces hay un montón de relevamientos. Sabemos cuántas cámaras empresarias hay aquí en San Martín, en Córdoba, cuáles son las capacidades reales que tienen, cuántas han participado en proyectos productivos, cuáles están capacitadas para calificar y ser parte de un proyecto de transformación productiva. Eso también requiere un estudio más pormenorizado. Y por último, el esquema de prioridades y eficiencia en el uso de recursos, ¿no? También evitar a veces la proliferación de iniciativas, ¿no? Ya a veces hay provincias que dicen voy a implementar 40 clústeres, y es muy difícil que con la escasez de recursos y de capacidades técnicas puedan prosperar. Por ahí hay que focalizar, seleccionar en ese sentido y priorizar algunos que tengan mayor potencial de impacto estratégico, y sobre eso volcar los esfuerzos institucionales y los recursos. Y por último, 4 desafíos para fortalecer la efectividad de las políticas de desarrollo productivo. Punto 1, el enfoque de gobernanza multinivel, es decir, mucho más que un proceso de bajada de políticas nacionales. Esto implica un sistema de planificación conjunta y de división fuerte de competencias, capacidades y recursos. Lo que se ve también en algunas estrategias exitosas es una buena articulación público-privada, allí donde el sector privado está más involucrado, y digo, esto es empresas, es sindicatos, es universidades, donde todo esto se puede conformar como un ecosistema estable. Esto le da más continuidad y éxito a las políticas productivas. Lo hemos notado en muchos casos de éxito en América Latina. El tema de las nuevas agendas, que es clave, la digitalización, gobierno electrónico, es decir, muchas veces las políticas productivas tienen mucha más capilaridad cuando es posible que un beneficiario acceda de su celular, entendiendo cómo aplicar y simplificando los pasos para el acceso a esas políticas productivas. Industrias verdes, sin duda, es un gran desafío en la región. Y por último, fortalecer todos los pasos del ciclo de vida de las PDP. Lo hemos sintetizado en 9 pasos, todos son importantes. No es que, obviamente, no es que hasta que no terminé un diagnóstico exhaustivo, no, a lo mejor es un diagnóstico parcial, pero hay que empezar por algo, y hay que tener claro cuáles van a ser las siguientes fases. Y sí, con mucha claridad, entender que son procesos experimentales, donde hay prueba y error, hay desvíos, y lo que hay que hacer en todo caso es tener la claridad de verlos a tiempo para corregirlos. En esto destaco el caso de Jalisco, un caso que conversamos fuera de la Argentina,
donde tenían un tablero de control impresionante, donde iban siguiendo permanentemente no solo los datos territoriales, sino también de las políticas que iban implementando, de los avances que hacía el sector privado y de cómo iban exigiendo y corrigiendo los desvíos respecto a los objetivos trazados. Bueno, dicho esto, perdón, me extendí un poquito, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, comenzamos con los comentarios. Primero, Valeria Arza, investigadora del Centro de Investigaciones para la Transformación, investigadora de CONICET, aquí en la Escuela de Economía y Negocios, y directora del doctorado en Economía de la Innovación. Luego, Adrián Gutiérrez Cabello, también investigador de aquí de la escuela, coordina el Centro de Estudios Regionales. Y después, Martín Shapiro, experto en Relaciones Internacionales. ¿Algo más? Y tenemos conectada a Guillermina Esmoris de Bahía Blanca. Guillermina Esmoris de Bahía Blanca también, que va a estar a través del Zoom. Empezamos por Vale, gracias. Bueno, gracias Matías por la invitación, gracias por organizar el evento. La verdad que es súper importante pensar en estas políticas de desarrollo productivo a nivel subnacional. Como dijo Matías, es un tema que está muy poco estudiado. Matías hizo una muy buena justificación de por qué se necesita pensar en las políticas de desarrollo productivo a nivel subnacional, que tiene que ver con estas brechas de productividad que existen entre regiones, entre sectores, entre empresas dentro de las regiones y sectores, esta idea de la heterogeneidad que hay entre regiones, que no podemos pensar en una política unificada que vaya a atender los desafíos que tienen las diferentes regiones, las diferentes provincias. Pues es un tema que es fundamental también para pensar esto, que tiene que ver con que estas políticas industriales son situadas per se, porque son intervenciones que interactúan directamente con actores del territorio, a diferencia de otras políticas económicas, y por eso también tiene que haber, digamos, un análisis más desde el territorio. Por otro lado, esta idea de que el marco jurídico habilita, digamos, que las estrategias de fomento sean desarrolladas a nivel provincial. Matías mencionó también el tema del uso del suelo, que es una competencia provincial de los estados. Bueno, pero también hay un montón de desafíos asociados a la implementación de este tipo de políticas de desarrollo productivo a nivel subnacional, muchos de los cuales fueron mencionados por Matías, que tienen que ver con las capacidades subnacionales, el acceso a recursos, falta de información, falta de institucionalización a largo plazo. Yo me quiero detener en un desafío particular que me parece probablemente desde mi punto de vista el más importante y que también dialoga con discusiones que se están dando en estos temas en Europa, que es lo que voy a tratar de traer yo aquí en mi comentario, que tiene que ver con este trade-off que existe entre la autonomía para tomar decisiones a nivel subnacional, con toda la importancia que esto tiene, porque acabo de decir las justificaciones que di recién, el trade-off entre autonomía y coherencia con objetivos que son nacionales y muchas veces incluso globales, ¿no? ¿Cómo se maneja ese trade-off? Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, que no sé, en una agenda global que tiene este desafío de la transición verde, ¿no? Donde tenemos que pensar no solamente a nivel nacional, sino también atender a demandas que tenemos de normativas internacionales, por ahí no es compatible con pensar que cada provincia tome decisiones por su cuenta, por ejemplo, pensando en el ejemplo que acaba de mencionar Matías de Neuquén, en donde buena parte de los recursos que tienen para la diversificación productiva proviene de la renta petrolera, ¿no? Entonces ahí hay una fuente de conflicto que requiere para mí de mucha imaginación, ¿no? De cómo se puede resolver ese trade-off entre autonomía y coherencia con objetivos globales y nacionales. Y esto me llevó a pensar en discusiones que, como decía, se están dando en Europa en relación a la agenda de especialización inteligente. No sé si ustedes conocen ese concepto, pero básicamente es una evolución de pensar los sistemas regionales de innovación, ¿no? En Europa, justamente con esta idea de la heterogeneidad entre regiones, se empezó a pensar la política de innovación en particular, que no podía ser una política pensada a nivel nacional o de toda la Unión Europea, que tenía que ser pensada desde el territorio, porque una sola política obviamente
características horizontales y pensadas desde alguno centralizado, no atendía a las necesidades, como estuvimos diciendo, ¿no? Podríamos asociar perfectamente la discusión a la que planteó Matías. Y lo que tiene de interesante, de novedoso, este enfoque de especialización inteligente son dos cosas. Por un lado, la idea de que para llegar a generar estas actividades que ellos llaman en esta agenda actividades transformadoras a nivel de los municipios, a nivel de las regiones, se tiene que partir de lo que ellos llaman una variedad relacionada, ¿no? O sea, que las nuevas actividades tienen que apoyarse en activos cognitivos, en activos tecnológicos, incluso en la forma de organización de actividades existentes en esas regiones. O sea, no tratar de saltar a algo completamente distinto, sino moverse hacia actividades que tengan más potencial desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de calidad del empleo, desde el punto de vista que queramos, pero asociado a una actividad que ya se esté haciendo con activos tecnológicos y cognitivos que ya estén operando. Ese es el primer punto, digamos, interesante de ese enfoque. El segundo punto es un énfasis muy fuerte en la participación multiactor, en la definición de cuáles son esas actividades transformadoras. Esto tiene que ver con la fase 4 que comentaba Matías, de la legitimidad de la política industrial, y pensada desde el territorio, obviamente tiene la posibilidad de ser también mucho más inclusivo, ¿no? En este contexto, la autonomía de decisión desde el territorio tiene ventajas. Primero, para poder identificar cuáles son esas capacidades que tiene el territorio y que tiene que usar para diversificar la actividad productiva hacia actividades más innovadoras, o sea, la capacidad de entender las fortalezas y las capacidades del territorio. Y por otro lado, esta participación multiactor desde el territorio también le da la posibilidad de que sea arraigada a la necesidad del propio territorio e inclusiva, ¿no? Entonces está muy claro la importancia de la autonomía. Bueno, últimamente las discusiones de especialización inteligente en Europa empiezan a pensarse como un eslabón subregional de una política de transformación que se define más bien a nivel nacional y global. ¿Por qué? Porque en Europa mucho de los, digamos, del financiamiento que viene para este tipo de políticas viene también de una agenda que está pensando en los objetivos globales, en los objetivos asociados a los, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con métricas, como decía Matías, muy claras respecto de lo que se tiene que llegar a lograr. Entonces, para poder lograr esos objetivos que se tienen que lograr, porque el financiamiento está atado a poder conseguir ciertos indicadores, necesariamente tiene que haber una coordinación con estos actores del territorio, estos actores locales, ¿no? Y eso les plantea un desafío muy importante, y están justamente había encontrado una conferencia que estaba planteando estas discusiones sobre autonomía y coherencia de este año, ¿no? En Europa. Y cuando se ponen, digamos, no hay una respuesta de cuáles serían las estrategias para lograr esta coherencia, pero es lo que a mí me gustaría que discutiéramos, ¿no? Me parece que es una cosa importante para discutir. Y algunas ideas, algunas planteó Matías también en su presentación, pero algunas que traje yo acá, digamos, cómo se podría hacer este diseño de política que asegure algún nivel de coherencia con objetivos que tienen que ser definidos también a nivel nacional y muchas veces globales. Bueno, un poco esta idea de misiones que trajo Matías, la traducción de esas misiones, ¿no?, a estrategias que sean sectoriales arraigadas en el territorio. Nosotros tenemos una misión que tiene que ver con la transición verde. Bueno, a ver, ¿cómo se aplica eso a los diferentes sectores en los que cada una de las provincias se especializa? Entonces, hacemos un pasito más hacia la transición verde, pero pensado desde la provincia, desde las especializaciones productivas específicas de las provincias. Esto implicaría pensar en una priorización flexible que tenga, digamos, como puente de lo subnacional a lo nacional esta idea de la variedad relacionada. Tenemos un objetivo de amplio alcance, como puede ser la transición verde. Pensemos desde qué es lo que estamos haciendo en cada una de las provincias, hacia dónde podríamos movernos desde ahí en una orientación que vaya a una transición más sostenible desde el punto de vista ambiental.
Bueno, otras ideas tienen que ver con el financiamiento a objetivos duales, ¿no? Por un lado, objetivos que puedan combinar objetivos que son provinciales o a nivel subnacional con objetivos nacionales. Y para pensar estas cosas creo que es súper necesario hacer ejercicios de prospectiva que puedan hacer estos puentes entre lo regional y lo nacional, en los cuales las instituciones como las nuestras, las universidades, los institutos de investigación tienen un rol fundamental para contribuir con estos ejercicios de prospectiva. Y finalmente, bueno, esto que dije hasta ahora tiene que ver más con el diseño de la política, digamos, cómo pensar la política pública para sortear este trade-off. El otro punto tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Y ahí, bueno, esta gobernanza multinivel es súper necesaria, es mucho más difícil de hacerlo que decirlo, ¿no? Cómo se logra estos pactos federales, provinciales, cómo se negocian estos acuerdos, obviamente va a haber mucho conflicto, es un tema súper importante. Creo que el otro tema también importante y por ahí más fácil para arrancar tiene que ver con los aprendizajes entre provincias, que es algo que mencionó Matías en relación al litio, por ejemplo, o en relación a las provincias del centro con el tema de las capacidades digitales. Bueno, para terminar, lo que, digamos, mi punto acá como comentario es, bueno, tratar de pensar, poner el eje en pensar este trade-off entre autonomía y coherencia con objetivos más amplios, y pensarlo, digamos, como, bueno, cuál es la oportunidad que tenemos en este contexto, ¿no? De pensar cuáles son los mecanismos de coordinación federal, provincial que pueden llegar a existir para poder sortear este trade-off, que creo que realmente es central para pensar el éxito que pueden llegar a tener y digamos, la institucionalización también que pueden llegar a tener estas políticas a nivel subnacional. Gracias. Bueno, buen día a todos. Primero, bueno, gracias por la oportunidad de estar comentando este trabajo. También, bueno, felicitar a Marcelo y a Lucía y también a Matías por los 10 años de la CID, y la verdad que recuerdo ahí en 2016 cuando empezamos los primeros trabajos, la verdad que un orgullo poder seguir siendo parte, y bueno, y en esta oportunidad, bueno, como comentarista de este trabajo. Primero, bueno, empezando a leer este encabezado, Problema Central, América Latina y el Caribe, los problemas estructurales, era casi como estaba leyendo el libro de Ferrer de Economía Argentina y Mundial. Esos problemas que se repiten casi históricos desde, bueno, en el caso de Argentina, de su creación, digamos, mitad del siglo XIX, y un poco estos desarrollos, digamos, como se llama mucho el caso de Vaca Muerta, o todo el sector minero, sino estamos pasando un poco también de un modelo agroexportador a un modelo primario exportador en el siglo XXI. Digamos, tanto la importancia que está teniendo el sector y casi la dependencia, más que nada hoy en día, ¿no? Con el tema de generación de divisas, y estamos dejando de lado muchas cosas y nos estamos enfocando en esto, digamos. Y acá, digamos, quizás cómo compiten las políticas nacionales con las políticas provinciales. El tema, por supuesto, de lo subnacional acá, como volviendo a esta competencia, y también un poco hasta la competencia después, que quiero también comentar, a nivel de entre los municipios, y cómo podemos después, no sé, ponernos de acuerdo entre los distintos niveles para que no termine habiendo una competencia entre yo te saco una empresa y al final termina siendo un problema de suma cero en la economía nacional. Eso creo que es un problema, creo que quizás ver la falta de coordinación que generalmente hay entre las políticas, o sea, más allá de las cuestiones provinciales, que supuestamente cada provincia va a ver su bienestar, pero bueno, quizás también pensar un poco en algo más, digamos, no digo colectivo, pero sí que una mirada general del país. En el caso, bueno, de Argentina, Brasil y México como países, digamos, como modelos, ¿no? en este trabajo,
Pero bueno, también estamos hablando de las mayores economías de Iberoamérica o Latinoamérica, entonces, y esta condición de federal, si después, bueno, como pregunta, después más adelante, si por ejemplo el caso de Chile, que no es un país federal, tiene ¿cómo se podría insertar, digamos, entre este grupo de países? El hecho, bueno, sistematizar y analizar experiencias. Nosotros lo hemos hecho con Guillermo, porque hicimos el trabajo de pymes en Mercosur. Es difícil a veces conseguir información, no solamente a nivel ya provincial, me imagino que va a ser difícil, pero mismo a nivel nacional y que esté sistematizada. Creo que esto, bueno, es un trabajo loable y sobre todo se hace hincapié que no era exhaustivo. Bueno, menos mal, sí. El nivel de detalle que tienen muchas cosas, digamos, ya casi lo lleva a ese nivel exhaustivo. El identificar estas fortalezas y limitaciones que tienen las políticas productivas es con mucho cargo, como decías, no sé si analizaron el tema de las constituciones provinciales, quizás ahí las barreras que puede haber entre no chocar, digamos, pasarse de lo que es la Constitución Nacional. Entonces, bueno, creo que eso también puede generar alguna limitación en las políticas, o sea, más allá de las buenas voluntades, hasta que, bueno, y esto, tomando como tu rol como funcionario, vamos a llamar la disputa que puede llegar a haber entre los distintos actores. Me pareció, bueno, muy interesante también el tema de la clasificación, ¿sí? Esto de cómo clasificar estos territorios. Es que un poco, alguna vez, digamos, para la Comisión de Investigación Científica de la provincia y para la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, habíamos hecho un trabajo de reconstrucción de la provincia de Buenos Aires y se notaba mucho este tema de, ya no digamos a nivel país, a nivel de provincia, las fuertes diferencias que hay entre los municipios, y a lo que lleva, digamos, que no solamente municipios lejanos, sino municipios pegados, ¿sí?, presentan muchas diferencias sociales y económicas. Yo creo que acá también puede ser un tema para ver, bueno, cuál es el alcance final que tienen teniendo las políticas. Bueno, como siempre, un poco caemos siempre en el tema fiscal, digamos, los excusos recursos fiscales es un tema ya recurrente y es algo, bueno, y termina siendo generalmente el principal incentivo. Yo recuerdo por algún trabajo viendo así las políticas en el ministerio que iban quizás más allá, ¿no?, de las cuestiones fiscales, sino también ver de poner incentivos, como yo anotaba ahí, tipo los CONICET provinciales, o como tiene la provincia, la SIC, quizás pueden ser también herramientas que permitan estos desarrollos locales, ir más allá, digamos, de la cuestión fiscal, porque siempre nos parece que vos te radicás en este territorio si te pagas menos de ingresos brutos o la tasa de solidaridad. Entonces quedamos siempre en una cuestión quizás, la zanahoria, digamos, para que se instalen las empresas sería la cuestión fiscal solamente. Después, bueno, en estas recomendaciones todas que hiciste, bueno, que bien nombró también Valeria, yo quizás acá una cuestión central que yo considero es el tema de la perdurabilidad de las políticas públicas, ¿sí? Vos sabés, yo me gusta poner ejemplos como el fútbol. Esto es como arranca un técnico que dice, bueno, tenemos un proyecto de 3 años y al segundo partido ya lo quieren echar. Entonces, esto me parece que es un tema central, que tenemos esta cuestión de que las políticas perduren más allá de ser de Estado, no de gobierno solamente. ¿Sí? Digamos, que los planes no queden ahí y que se tenga como paciencia, si quiere, ¿no? Digamos, los éxitos no son siempre inmediatos y eso creo que es un gran tema, digamos, y creo que es un problema de Argentina, ¿no? Digamos, cambiamos constantemente y quizás a nivel provincial hay más, si se quiere, estabilidad política. Creo que ahí podría hacerse más, pero bueno, ese es un tema para mí importante, digamos, cómo estamos, esta cosa pendular que tiene la Argentina. Y después, quizás más a los comentarios, digamos, trabajo está excelente. Yo algunas preguntas, digamos, como para después ir charlándolas. Algo que yo vengo pensando y bueno, verlo, es la guerra fiscal. Digamos, pasamos de una guerra fiscal entre provincias
a casi, bueno, en el caso del conurbano, casi una guerra fiscal entre los municipios. Yo te bajo la tasa de higiene, te bajo, no sé, tal tasa, y eso va, y al final es el tema de, como yo anoté, llegamos casi a una especie de mercado de competencia perfecta, de a ver quién tiene el precio más bajo. En este caso sería quién tiene el impuesto o la tasa más baja, ¿sí?, para que vos te radiques. Y eso es lo que yo decía, que caemos en esta suma cero, que te saco una empresa de acá y la pongo allá. Digamos, históricamente en la década del 70, 80, San Martín, digamos, era uno de los 4 o 5 principales distritos industriales, no solamente del conurbano, sino de la provincia. Y bueno, con la aparición de los regímenes de promoción industrial, San Luis, La Rioja, bueno, muchamente Tierra del Fuego, muchas empresas se mudaron del partido y se fueron, o después, bueno, al Parque Industrial de Pilar. Entonces, desarrollamos un territorio a costa de otro, digamos, pudieron haber crecido esos territorios, pero otro cayó. Entonces, si lo miramos en términos de lo que decían de yo suma cero, una provincia pudo haber ganado o no, porque capaz, digamos, si se fue de San Martín a Pilar, digamos, en términos provinciales estamos iguales. Entonces, si no pensamos también un poco que no sea suma cero las políticas públicas, que no haya esta competencia, ya sea fiscal o el tema territorial también, digamos. En el caso del conurbano, muchas empresas también se tuvieron que ir por cuestiones del avance de los urbanos, digamos. Una fábrica grande que se transformó, por ejemplo, en Carapachay, que era Tanor, se tuvo que ir por las cuestiones ambientales. Lo mismo una fábrica, bueno, de gases industriales acá en Villa Maipú, en San Martín, bueno, después de un accidente. Bueno, la década del 50, 60 era todo, bueno, casi todo campo, como se decía claramente, y ahora es todo urbanizado, bueno, y eso termina generando, creo que estos problemas de desarrollo desiguales y sobre todo que empobrecen algunos territorios, lo que termina transformándose después lo que llaman los intendentes en municipios dormitorios. Entonces tenemos comercio, alguna que otra industria y, digamos, a la larga, digamos, esos municipios no terminan teniendo ni recursos fiscales, porque dependen del comercio solamente como para tener esos recursos propios. Bueno, y un poco esto, digamos, también los factores que pueden explicar esta continuidad, ¿sí?, en las políticas públicas y por qué se van interrumpiendo tanto. Eso sería una pregunta, bueno, en este caso tu rol, digamos, que como ministro puede ser importante que nos digas, a ver, ¿por qué siempre cambia tanto? Pues como el presidente, que sigue siendo presidente. Así que bueno, no va a quedar esto, digamos, como una especie de, digamos, disparador para que, digamos, nos ilustres sobre este tema. Gracias. Intentaremos ser brevísimos, algunos mínimos apuntes sobre lo que señalaba Matías, sobre el contenido de trabajo y sobre los comentarios de quienes me precedieron, que me parece que son interesantes. El primero tiene que ver con la cuestión de la coordinación, que aparece. Decir que hay problemas de coordinación es, como dicen los yankees, un understatement, es una subafirmación. No le hace justicia al grado de los problemas con los que nos enfrentamos. Efectivamente, la cuestión de la coordinación entre el arraigo local y las decisiones nacionales y la relación, la vinculación con los problemas que son hasta globales a nivel productivo, es casi el quiz de la cuestión de cualquier política productiva subnacional. Y nos encontramos todo el tiempo con esos inconvenientes, con la dificultad de planificar a gran nivel, con la dificultad de relacionarse hacia abajo con los actores productivos en el territorio y hacia arriba con los gobiernos nacionales. En países como Argentina, que hoy no tiene una estrategia productiva, eso es importantísimo. Digo, encontrarse con que no te encuentres con un interlocutor es sumamente llamativo, pero cuando veíamos ejemplos en otros lugares, en México, donde hubo desarrollo de
política productiva subnacional y ahora quieren subirse a la política productiva nacional, bueno, efectivamente la relevancia de tener interlocución es importante, y la ausencia de eso en general da resultados, condiciona la limitación de los resultados, y es algo que lo vemos muy presente. Digo, cuando aparecen los actores de los estados, de las provincias, y uno le pregunta cuáles son sus problemas, la respuesta es, bueno, no tenemos interlocutores adecuados, no tenemos interlocución adecuada. Ahora, donde hay sí tradición de política productiva, como en Brasil, también nos encontramos con los mismos problemas, con las mismas dificultades, y tampoco hay necesariamente una interlocución solo porque haya instrumentos, solo porque haya políticas. Entonces, ahí me parece una cuestión primera, que es cuando uno hace foco en qué problemas tienen las políticas productivas subnacionales, es los problemas de coordinación entre las distintas instancias. Me parece que aparecen en primer punto, y no solo a nivel vertical, lo que vos decías, horizontal. Brasil tiene el CONFAS, el Comité de Ministros de Facenda, para evitar la competencia fiscal entre los estados, y después efectivamente no se cumple, los estados van, hacen lo que les parece, y que me vayan a sancionar, que me vayan a judicializar, y mientras tanto doy los incentivos que decidí. Entonces, efectivamente ahí hay un problema. Pero me pregunto, y mirando el trabajo hay algunos elementos para pensar que tal vez, si no hay que tomar esos problemas como algo que en algún punto es dado, que es costoso salir a enfrentarse a esos problemas, y tal vez hay que hacer las cosas igual, hay que tomar iniciativa igual. Y ahí entonces aparece un segundo problema, que es el problema de los recursos. Digo, las políticas productivas subnacionales en Argentina, en México, el problema que tenían en general se relacionaba con la enorme dependencia fiscal respecto del estrato nacional. En Brasil, donde hay un impuesto que es parecido al IVA, el ICMS, que es estadual, nos encontramos con que las políticas productivas son más sofisticadas, más desarrolladas, hay mayores márgenes, y entonces hay una posibilidad de que políticas productivas diseñadas a nivel estadual tengan un impacto significativo. Y entonces vemos, por ejemplo, que San Pablo, que es el principal centro de producción del sector de la salud, el trabajo está enfocado en ese sector, San Pablo es el principal foco del sector de la salud, bueno, tiene incentivos concretos y un desarrollo, una historia concreta en ese sector que le permitió obtener ese liderazgo. Que cuando vemos un esquema de incentivos que funcionó en el Nordeste, una zona históricamente retrasada, que hoy tiene una producción significativa automotriz, por ejemplo, lo hace con incentivos propios, y estamos viendo cómo se está replicando eso con fortalezas en recursos naturales, una jurisdicción tipo Ceará, que está fortaleciéndose con sus recursos naturales, con una capacidad prospectiva, con el desarrollo del hub de hidrógeno. Bueno, es interesante. En otra que no tiene desarrollo fuera del régimen de promoción, un régimen de promoción parecido al de Tierra del Fuego, que es el de Manaus, en el estado de Amazonas, bueno, de pronto aparece la posibilidad del desarrollo de la bioeconomía, y tienen instrumentos para hacer ese desarrollo. Entonces está el tema de los recursos. Ahora, ¿qué aparece en Brasil que me parece sumamente interesante? Y que de pronto, cuando no teníamos ninguna instancia de coordinación, o no tendría por qué ser así, porque hay dinero, y hay gobiernos provinciales con autonomía, y hay transferencias automáticas, que de todas maneras, por lejos, los mejores resultados aparecen cuando la política productiva tiene alguna relación con lo que se plantea desde el nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿por qué Pernambuco puede desarrollar infraestructura? Bueno, puede desarrollar infraestructura porque tiene en la época desarrollista de la dictadura la construcción de un puerto, de una logística que no guarda relación con el nivel de desarrollo que tiene históricamente el nordeste brasileño. ¿Qué nos encontramos cuando pensamos en perspectiva, en el hub de hidrógeno? Que bueno, que todas las ventajas que puede dar el gobierno de Ceará se complementan con un paquete brutal de créditos para el desarrollo de esto que generó el Bandes en el marco de la Nueva Industria Brasil.
que hoy nos encontramos en San Pablo, bueno, que era el centro privilegiado de la estrategia de desarrollo nacional brasileño, al punto tal que ahora San Pablo dice, estamos muy cómodos con nuestra posición en el sector salud, queremos subirle los impuestos, y los demás estados dicen, no, no lo subas porque nos va a subir el precio del sistema único de salud. Entonces, la verdad es que hay una idea en la cual vemos que la política productiva nacional se hace sin diálogo, que los otros pueden tomar determinaciones autónomas, pero de todas maneras funciona mucho mejor cuando se suben a una estrategia productiva existente que cuando intentan ir solos. Entonces, me parece que ahí hay una idea, una lógica que se discute bastante cuando hablamos de la política productiva, de los problemas y las oportunidades que genera, que era la de maximizar riesgos y después saber soltar, que me parece que podemos tratar de traerla a las formulaciones de las políticas productivas subnacionales, que es que promover, bueno, lo que más o menos se encuentra, se relaciona con las tendencias nacionales y globales, porque vas a tener resultados. Y también aprovechar que tenés un espacio con arraigo territorial, que tenés tal vez muchas mejores posibilidades de monitoreo de una cosa u otra que funciona, que no funciona, para experimentar, para encontrar cuál es el modo mejor de acoplarse a las grandes tendencias, que eso requiere, de todas maneras, un último problema que me parece interesante señalar, que es el de la relación con los sectores productivos del territorio, de los actores, cuando aparecen los consejos, que es cómo hacer para dejar aquello que no funciona. Claro, cuando vemos que una política no está funcionando a nivel productivo, ¿cómo hacemos para que no se convierta en una política social? Y esa me parece que era la última cuestión que también a veces aparece en el trabajo, que es la distinción entre una política de promoción productiva y lo que termina siendo una política social. A veces una manera de inversión para sostener algún empleo, para sostener alguna cadena de valor, por más que no tenga sentido productivamente. Sí, vamos a conectar ya en la prueba. Falta el audio. Hola, ¿me están escuchando? Ahí sí. Sí, gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias Matías por la invitación. Voy a tratar de ser lo más sintética posible, porque entiendo que nos pasamos un poquito del tiempo. Mi nombre es Guillermina Moris, soy subsecretaria de Innovación del municipio de Bahía Blanca, y me invitó Matías para que les cuente sobre Bahía Hub, que es el centro de innovación que tenemos en el municipio, un poco retomando lo que decía él hoy sobre las políticas de nación al territorio. Esto vendría a ser made in territorio. Así que es un centro de innovación municipal, hay solo 3 en todo el país, los 3 están radicados en la provincia de Buenos Aires, pero el que les voy a compartir ahora es el único con estas características. Voy a compartir una presentación para hacerlo más dinámico. Bueno, espero que estén viendo, yo no los veo a ustedes y no tengo sonido, así que bueno, me arriesgo a que estén viendo la presentación. Es un informe de gestión que presenté la semana pasada al intendente Federico Supieles y que a los fines de este encuentro me parecía muy pertinente. Bueno, nosotros trabajamos con un concepto integral de innovación, ¿sí? Que está dividido en estos ejes de trabajo. Entendemos que la innovación no es solo lo tecnológico, sino que es todo aquello que es capaz de transformar lo que ya está establecido, lo que nos es conocido. Y como primer eje de trabajo hacemos hincapié en la formación, que atraviesa a todas las otras áreas, el emprendedurismo, por eso les digo que trabajamos con una mirada amplia del concepto de innovación,
entendiendo que la misma tiene un fuerte impacto en el nuevo mercado de trabajo y el emprendedorismo es lo que más está atravesado, ¿no? Por este concepto que, si bien, como les digo, no es solo lo tecnológico, la inteligencia artificial en nuestro tiempo tiene sin ningún lugar a dudas un rol fundamental. Universo Hub es un área que estamos recientemente desarrollando, es un área de observación espacial. Ustedes de hecho son los primeros en saber, antes que los ciudadanos de Bahía Blanca, que vamos a tener pronto 2 telescopios para poder llevar a cabo estas tareas. Luego trabajamos mucho con la industria del videojuego, la industria gamer, porque entendemos que es una industria muy potente. Y con respecto a innovación, trabajamos en conjunto con el puerto de Bahía Blanca el concepto de innovación abierta, y aquí entra, bueno, el clúster petroquímico que mencionó Matías también hoy, que tenemos en la ciudad, y todas las empresas que están radicadas en el puerto, pero también las startups con las que trabajamos a diario, buscando que ellas puedan agilizar los procesos de estas empresas más grandes. Acá tenemos una cronología anual, en la que no voy a hacer foco para no extenderme. Y acá lo que quiero mostrarles es, bueno, en cuanto a formación, tenemos cursos para chicos de entre 6 a 8 años y de 9 a 14, los dividimos porque por supuesto necesitan cada uno su especificidad. Y quiero mostrarles que, por ejemplo, en el verano tuvimos más de 260 chicos que asistieron a las actividades propias de las vacaciones de verano. Luego, para carnaval, hacemos actividades propias vinculando el carnaval con la innovación, y, por ejemplo, tuvimos feria, desfile de robots, murgas digitales. Bueno, la verdad que es muy divertido todo lo que hacemos, muy creativo, y penetra en esta población de las primeras infancias de manera muy efectiva, ¿no? Y en vacaciones de invierno también una asistencia de más de 450 chicos. Luego tenemos la formación permanente, que está todo el año. También la dividimos para los más chiquitos. Este año, en la primera parte del 2024, tuvimos 320 chicos que comenzaron y terminaron, los más chiquititos, de 6 a 8 años, con actividades como desarrollo de videojuegos, robótica, otros desarrollos en electrónica y también en fabricación 3D con las impresoras. Los talleres chicos más grandes, de 9 a 14 años, nos aseguramos que haya un trayecto formativo ya con otro compromiso, que empiecen y que terminen, hacemos todo un seguimiento, y este año tuvimos más de 520 inscriptos y 430 que terminaron con los cursos también, ¿no? En este caso ya de los chicos más grandes, utilizando la inteligencia artificial atravesada en las distintas áreas del programa de educación, robótica, creación y realización de videojuegos, fabricación 3D. La IA, como les decía hoy, empieza a ser un factor clave de todo lo que hacemos en este hub. En el caso de la formación para adultos, dividimos en 3 áreas, que son la escuela de negocios, la inteligencia artificial la pensamos como un área en sí misma, y los oficios digitales. Y fíjense, este año tuvimos 3.240 inscritos en los distintos cursos que ofrecemos. Son cursos que están destinados a jóvenes a partir de los 16 años en adelante. Del porcentaje de elección de cursos para adultos, la mayoría eligió la escuela de negocios, y ahí se destacan educación financiera, oratoria, los cursos vinculados al e-commerce y al comercio exterior. Y después, en lo que es oficios digitales, bueno, también un gran caudal de personas que tuvieron interés en esos cursos. Bueno, esto hace hincapié en la asistencia, en la permanencia, en quienes inician y concluyen todo el trayecto. Cabe destacar que los cursos que diseñamos para adultos tienen una duración, la mayoría, de 2 meses, empiezan y terminan. Esto nos permite iterar permanentemente sobre la oferta que tenemos, mejorándola, haciendo una evaluación constante. Entonces nos aseguramos de que la calidad de lo que enseñamos realmente es muy buena. En cuanto a emprendedurismo, tenemos una mesa que conformamos con los sectores más importantes vinculados en Bahía Blanca,
como la Corporación del Comercio, la Cámara de Comercio Electrónico, el Área de Innovación del Puerto de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Provincial del Sudeste, el Polo Tecnológico, la Unión Industrial de Bahía Blanca y la zona FANUC. Estas mesas nos permiten tener un panel de control de todo lo que están haciendo los distintos sectores, no solaparnos, organizar tareas en conjuntos. Es muy novedoso para la ciudad, nunca se había hecho y está dando muy buenos resultados. Bueno, esto es lo que les comentaba hoy, la mayoría de inscriptos que tuvimos en la Escuela de Negocios. También en emprendedorismo tenemos el Consultorio Emprendedor, que es una instancia de mentoría 1 a 1, donde vienen a hablar conmigo, que además de funcionaria soy emprendedora y también con parte de mi equipo. El año pasado tuvimos más de 100 asesoramientos personalizados. En esta instancia sometemos a los emprendimientos a una cirugía, hacemos una evaluación muy personalizada de las fortalezas y de las debilidades que tiene el emprendimiento, y en el caso de las debilidades los ayudamos, los acompañamos a buscar las mejores soluciones. Este año tuvimos más de 290 inscriptos en lo que va del año y obviamente eso satura nuestra capacidad de atención. Entonces lo que hicimos fue crear el Club de Emprendedores, que es una instancia de trabajo colectivo que nos está dando increíbles resultados. La verdad es que se hace todos los lunes y cada lunes viene más y más gente. Ahí las soluciones se buscan en conjunto. Es una instancia muy interesante que surgió también como una demanda de los propios emprendedores y que nos está sorprendiendo en los resultados que eso alcanza. Luego, bueno, tenemos un programa en conjunto con la Unión Industrial, es un programa de la Unión Industrial que aporta ANRs a distintos emprendimientos que son incubados durante todo un año y capacitados por la Universidad Nacional del Sur en su modelo de negocio. Al finalizar el programa, los emprendedores tienen que hacer una defensa de sus emprendimientos y un jurado elige a 3 ganadores y desde el municipio otorgamos el premio a la innovación. Bueno, en astronomía, como les comenté, a través de un programa con la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, que tiene la carrera de astronomía, estamos desarrollando toda un área de trabajo donde, además de los telescopios y la observación, tenemos cursos vinculados al astroturismo, a descubrimiento del espacio para los más chiquitos. Esto está todo por venir y creo que va a ser muy impactante para la ciudad. Luego, así como tenemos la mesa de emprendedurismo, tenemos una mesa de videojuegos, que la particularidad que tiene esta mesa es que está muy nivelada la participación entre el sector público y el sector privado. Participan todos los estudios, creadores de videojuegos de Bahía Blanca, y también la comunidad de desarrolladores, que es una comunidad muy especial y que tiene en el Centro de Innovación su propio lugar, ¿no? Es decir, tienen autonomía, organizan sus actividades, nosotros les acompañamos, les brindamos el espacio. El Centro de Innovación tiene una gran capacidad instalada, con muchas computadoras, con muchas aulas, que bueno, los invito a que vengan a Bahía Blanca a conocerlo porque realmente vale la pena. Bueno, como les comentaba, en innovación trabajamos en conjunto con el puerto de Bahía Blanca y ahí el trabajo es un poco más global, más hacia afuera del Centro de Innovación. Tenemos, por ejemplo, el año pasado hemos realizado muchos ciclos de charlas vinculados al hidrógeno verde, que es un tema que se discute permanentemente en el puerto. Y como les comentaba, trabajamos de manera conjunta con las grandes empresas del puerto, pero haciendo todo el tiempo de puente con las startups para poder, y con las universidades también, para que puedan confluir todo, ¿no? El talento de las universidades con la riqueza que tiene el sector productivo del puerto de Bahía Blanca y las jóvenes empresas que cada vez empiezan a tener más lugar en nuestra ciudad por las condiciones que la ciudad tiene en cuanto a las universidades, el puerto y también la conexión con Buenos Aires, que está a 1 hora en avión, así que vuelvo a invitarlos a que vengan a Bahía. Y en este caso, bueno, lo que están viendo, es un concurso que hicimos en conjunto con el puerto el año pasado. Presentamos un challenge con distintos problemas
que identificábamos tanto en la ciudad como en el puerto para que tanto los grupos de estudios de las universidades como las startups puedan acercar soluciones y nosotros con un ANR asegurarnos que puedan implementar al menos un MVP para acercarnos a la solución de esos desafíos, porque también siempre estamos trabajando con la ciudad, con la idea de ciudad inteligente que hoy mencionaba. Así que bueno, por este centro de innovación pasaron más de 7.800 personas desde el año pasado que lo diseñamos y empezamos a trabajar hasta este año. Bueno, esa es la presentación. Muchísimas gracias para Guillermina, muchas gracias para todos los comentaristas, por supuesto Matías. Ahora vamos a hacer una breve pausa para un café y seguimos luego con el próximo panel. Gracias a todos los estudiantes sobre todo que participaron, muchísimas gracias. Bueno, tomamos un café para agarrar energías y volvemos.